buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente y desde España el pastor Nico Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua pura de la palabra. En el día de hoy, en nuestro videomensaje, le pedimos que no se vaya hasta el final porque abordaremos un tema que ya tendríamos que haber compartido de forma específica hace tiempo. Aunque este tema de hoy, en realidad, ya está inmerso en diferentes videomensajes de nuestro canal, por ejemplo, en nuestra declaración de fe. Pero nos ha parecido oportuno que ya es hora de hacer un mensaje específico del tema para dejar constancia en acta pública y refutar a las sectas que mal enseñan este tema. Así que, entremos en materia. En muchas iglesias del día de hoy, mal llamadas evangélicas y cristianas, se habla poco, muy poco, o se niega acerca de la realidad de la condenación literal, de la condenación eterna y del castigo consciente de todos los hombres que mueren sin el perdón de sus pecados y sin el evangelio. Escuche atentamente la siguiente y breve selección de pasajes bíblicos relacionados con el tema, estimado oyente. Romanos capítulo 5 dice: por la transgresión de uno resultó la condenación de todos los hombres. Apocalipsis capítulo 20 dice: el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia, o sea el anticristo, y el falso profeta, o sea otro hombre, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mateo capítulo 25 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25 también dice: e irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 dice: sufrirán el castigo eterno, excluidos de la presencia del Señor y su gloria. En Marcos capítulo 9 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Juan capítulo 5 dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. Daniel capítulo 12 dice: los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia y el desprecio eterno. Mateo capítulo 10 dice: temed más bien a aquel que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el quemadero. Apocalipsis capítulo 19 dice: la bestia, o sea el anticristo, fue apresada y con ella también el falso profeta, o sea otro hombre, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Mateo capítulo 23 dice: ¡ay de vosotros! Porque recibiréis mayor condenación. Mateo capítulo 10 dice: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades que rechazaron al Mesías. Judas capítulo 1 dice: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Apocalipsis capítulo 14 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Lucas capítulo 16 dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Romanos capítulo 3 dice: la condenación de estos es justa. Romanos capítulo 2 también dice: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en el bien y buscaron la gloria y honra e inmortalidad, pero dará ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y por último, Marcos capítulo 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que lo crea se salvará, pero el que no lo crea será condenado. ¿Qué sensación le produce el haber escuchado estos pasajes, estimado oyente?
¿Por qué el Espíritu Santo habrá querido poner todos estos versículos en la Biblia, y más que hay, si no son verdad? ¿Acaso los pasajes anteriores pueden decir algo contrario a lo que dicen? ¿No son muchos pasajes con una misma idea de que hay algo terrible después de la muerte? ¿No son muchos pasajes como para que venga alguien a negar esa realidad dolorosa, eterna, que sobrepasa nuestro entendimiento? ¿Por qué Dios iba a darnos una idea de castigo eterno con esos pasajes si en realidad no existe castigo eterno? ¿No iría eso en contra de su naturaleza íntegra de decir siempre la verdad? ¿Por qué dar una idea de castigo y sufrimiento eterno si la cosa no es así? ¿No es incluso un delito cuando se induce engañosamente a alguien por decirle algo que no es? Piénselo, estimado oyente, y no se deje engañar por las sectas de los adventistas, los mal llamados testigos de Jehová, los masones y últimamente hasta muchos teólogos y autoridades católicas y otros más. La negación de la condenación consciente y eterna parte de la idea errada de un Dios amoroso, de un Dios sentimental que no existe, de un concepto equivocado del amor de Dios. Parte también de una racionalidad humanista fomentada en las sectas y en los pastores del negocio de la religión. La negación de la condenación parte de sofismas rebuscados, de argumentos forzados, de negar lo evidente del texto bíblico, de dejar de lado la justicia de Dios y negar que Dios es un juez justo, que castiga como se ve a lo largo de toda la historia bíblica. Si Dios ha castigado aquí, ¿por qué no va a castigar allá? Es pura lógica, estimado oyente. Castigó al diablo y sus ángeles con la expulsión y en el tormento eterno. Castigó a Adán y Eva. Castigó al mundo prediluviano. Castigó a muchas ciudades en el Antiguo Testamento. Castigó incluso a su propio pueblo. Castigó nada menos que a su propio Hijo. Castigará a este mundo en el Apocalipsis. ¿Por qué no iba a haber un castigo eterno? Es de necios creer ingenuamente que Dios no castigará eternamente cuando todos esos pasajes que les hemos seleccionado, hasta un niño entiende la gravedad del contenido de esos textos. Negar el castigo consciente y eterno es repetir la misma técnica del enemigo que usó en el jardín del Edén. En el día de hoy el enemigo sigue con su misma mentira. Dios dice algo y el diablo dice no, que es lo contrario. Fíjese bien en lo sucedido en Génesis. Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, versículo 17. Escuchad muy bien. El día que comáis, ciertamente moriréis. Así de claro se lo dijo. Pero entonces viene el enemigo y dice, en Génesis capítulo 3, versículo 4, no moriréis. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Lo mismo sucede en el día de hoy con las sectas. Dios dice, castigo eterno y consciente. Y vienen los adventistas y los falsos testigos de Jehová y otros y dicen, no hay castigo eterno consciente. ¿Ve, estimado oyente, que miles de años después el diablo no ha perdido sus costumbres? En aquel entonces el diablo se camufló por medio de una serpiente que era un animal muy bonito. En el día de hoy se camufla por medio de las serpientes muy moralmente bonitas, llamados los adventistas y los falsos testigos de Jehová, entre otros. Hoy sucede exactamente igual. Dios dice que hay castigo consciente y eterno, y ellos dicen frontalmente que no lo hay, siguiendo la misma línea argumental del enemigo de hace siglos allá en Génesis. Este pastor y este ministerio creen, proclaman, enseñan y defienden contundentemente el castigo eterno y consciente de los impíos que no se convierten por medio del Evangelio, que conste en acta. Si nosotros estamos cerrados, no perdemos nada. Simplemente iremos a la inconsciencia, como dicen los negadores de la condenación eterna. Pero si nosotros tenemos razón, entonces los negadores de esta doctrina, tipo adventistas y falsos testigos de Jehová, tendrán entonces una justa condenación eterna, y con justicia no saldrán de allí nunca jamás. El 50% de probabilidades es demasiado riesgo para ellos. ¿No cree, estimado oyente? La palabra condenación,
la palabra tormento, la palabra castigo, la palabra eterno, la palabra fuego inextinguible, la palabra sufrimiento, no se pueden negar y quitar de la Biblia. El que lea, entienda. Son textos fuertes y hablan por sí solos, sin necesidad de ser analizados ni interpretados, porque son tan claros que hasta los entiende un niño. Piense esto, estimado oyente. En la vida real jurídica, el castigo siempre dura más que el crimen. Cuando, por ejemplo, una persona entra en un banco, dispara, roba, hace rehenes y luego es capturado, procesado y encontrado culpable ante el juez, entonces su castigo siempre tiene una duración más larga que su crimen. Los disparos y los saqueos pueden haber tomado solamente unos minutos, pero probablemente pagará por esos minutos con el resto de su vida en prisión de forma consciente. En la vida real, el castigo siempre dura más que el crimen. De la misma manera, estimado oyente, así dice la Biblia, tus delitos temporales recibirán un castigo largo, muy largo, tan largo que será eterno, por haber ofendido a un Dios eterno e infringir la ley eterna. Piénsatelo, no te la juegues. Además, la idea falsa y sectaria que la eternidad es demasiado larga solamente es un argumento que apela a las emociones y distrae la razón, porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, lo dice en Isaías capítulo 55. Y eso se lo decimos a los señores sectarios. ¿Sabe una cosa, mi estimado oyente? Como ya hemos dicho, el hombre ha ofendido conscientemente una ley eterna y ha ofendido conscientemente a un Dios eterno. Por eso le corresponde una condenación consciente y eterna. Si la recompensa es consciente y eterna, los términos para el castigo son iguales. Son también conscientes y eternos. Es pura analogía gramatical lógica. Si es injusto castigar eternamente por algo mal hecho en la tierra, entonces también sería injusto premiar eternamente por haber hecho algo bueno temporal en la tierra. ¿No cree, estimado oyente? Como Jesús es Dios y es eterno, no solo dará salvación de felicidad eterna, sino también será juez, que dará castigo consciente y eterno. Es pura lógica. Dicen también los necios sectarios que no es posible tener un cuerpo eterno porque se descompondría en el fuego. Pero ese es un argumento pobre, ingenuo, fácilmente derribable, porque Dios puede hacer un cuerpo especial que no se descomponga en el fuego. De la misma manera que un orfebre hace una olla que no se descompone en el fuego de la cocina. Ni algunos materiales ni herramientas se descomponen puestos en el fuego. Es pura lógica. Hay diferentes niveles de intensidad de fuego, dice la Biblia, y creemos que habrá diferentes cuerpos preparados para soportar esos diferentes fuegos. Tampoco hay en la Biblia tal cosa como inconsciencia, o inexistencia eterna, o sea, dejar de existir, o ausencia de dolor, o ausencia de castigo, tal como promueven las sectas odiosas y perversas del día de hoy. Tenga cuidado con ellos, estimado oyente, porque precisamente le llevarán a ese castigo eterno. Muerte no es inexistencia. Muerte es separación en estado consciente. Repito, muerte no es inexistencia. Muerte es separación en estado consciente. La condenación eterna consta de dos partes, dice la infalible palabra de Dios. Primero, es la separación eterna de Dios, o sea, la muerte. Y segundo, es el castigo consciente del alma y del cuerpo. Algo terrible. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, temed más bien a aquel que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el quemadero. La doctrina de la condenación, o popularmente llamado infierno, es cierto que ha sido una táctica de intimidación de la religión falsa. Pero eso que ha sido mal hecho, no anula que los pasajes de la condenación consciente y eterna sigan siendo una verdad y una llamada de atención a la preparación antes de la muerte.
Solo el Evangelio te libra de la condenación eterna, de la muerte eterna y del castigo eterno. Rechazar o atenuar la gravedad de la doctrina bíblica del castigo consciente y eterno solo lleva consigo una triste realidad irónica. Y esa ironía es que precisamente asegura que más y más y más personas terminen precisamente allí, en la condenación eterna. Este es el trabajo que hacen las sectas, por ejemplo, los adventistas, los mal llamados testigos de Jehová y últimamente algunos dirigentes católicos, diciendo que no hay castigo consciente y eterno. Es pura mentira del diablo. Ahora, preste mucha atención a lo siguiente, estimado oyente. La razón más contundente de la realidad de que hay una condenación consciente y eterna la tenemos en el Calvario. En la cruz se produjo el castigo consciente y eterno que merece el hombre pecador por toda la eternidad. El castigo consciente caído sobre el Hijo Eterno sustituye al castigo consciente y eterno que merece el hombre. Varias veces hemos dicho en nuestro canal lo que teológicamente sigue a continuación. Los tres miembros de la unidad divina son eternos. Por lo tanto, cuando en la cruz se produce la separación entre el Hijo y los otros dos miembros de la unidad familiar divina, es decir, el Padre y el Espíritu Santo, entonces, como ellos son eternos, esa separación dolorosa vivida entre ellos en el Calvario equivale a una eternidad dolorosa. Sí, ha oído bien, estimado oyente. El tiempo del desgarro doloroso de la unidad divina vivida por ellos en el Calvario es para ellos como una eternidad de separación, porque ellos son de dimensiones eternas. Y ese espacio de separación dolorosa entre Getsemaní y el Calvario en la cruz, entre los miembros de la unidad divina, esa es precisamente la sustitución de la eternidad de separación y castigo que el hombre merece por haber ofendido al Dios eterno. El castigo eterno caído en el Calvario sobre el Hijo Eterno es el castigo eterno que merece el hombre pecador por la eternidad. Por eso, cuando el Padre Eterno derrama la ira eterna, la furia eterna, el castigo eterno, la justicia eterna, la maldición eterna, la separación eterna contra su Hijo en la cruz, ese castigo consciente sustituye al castigo eterno consciente que merece el hombre. Por eso, esta es la razón teológicamente más contundente e irrefutable a favor del castigo consciente y eterno del hombre, que a la vez es también el castigo consciente y eterno que Dios dictaminó contra el diablo y sus ángeles. Dos grupos rebeldes recibirán un castigo igual y conscientemente eterno. Pero Cristo sufrió el castigo consciente de dimensión eterna solo en sustitución del hombre, para que el hombre no sufra el castigo consciente y eterno. Claro, si se convierte por medio del Evangelio. El Calvario es el argumento irrefutable a las sectas que niegan el castigo eterno o a aquellos que defienden la aniquilación, la inconsciencia o la desaparición eterna. Pero nada de eso es verdad, porque el Hijo siempre fue consciente del castigo, sufrió el castigo y percibió el castigo en su cuerpo y en su alma. Así será con el hombre rebelde que no recibe el Evangelio. Esta es la buena noticia para el hombre, que el Hijo recibió conscientemente la ira eterna y la justicia eterna para que no la reciba el hombre conscientemente en la eternidad. Por lo tanto, cuando todo hombre se apropia por la fe de esta buena noticia, es decir, de este Evangelio, de que Cristo sufrió el castigo eterno, entonces ese hombre no sufrirá esa conciencia de castigo eterno separado de Dios, porque ya lo sufrió el Hijo de Dios. Estimado oyente, el Evangelio verdadero que predicamos te libra de la condenación consciente y del castigo eterno. Búscalo en nuestro canal y créelo.
Mucho más se puede decir y argumentar del tema, pero lo dicho hasta ahora es más que suficiente. Para preguntas, comentarios o saber del tema, escríbenos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad ante el juez del universo y con su palabra abierta, el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas. Hasta nuestro próximo encuentro.